Sí, bien como mencionabas vos, el último informe del INDEC, que demuestra un aumento del desempleo importante, que aumentó al 10,4%. Ujú. Recordamos que el último trimestre del 2019 había terminado en un 8,9%, lo que significa un aumento del 1,5% en este primer trimestre de 2020. Para ponerlo en un contexto temporal, digamos, nuestro país en el 2019 había alcanzado uno de los picos más altos de desempleo en la última década, Ujú. que había sido del 10,6%. Luego, en el tercer y en el cuarto trimestre, es decir, en la segunda mitad del año del 2019, había descendido a 8,9%, un descenso importante en 6 meses. Y luego nos sorprendió, por eso sorprende este número, que en este primer trimestre haya hecho un salto al 10,4%. ¿Qué Ujú. significa más exactamente este número para que se entienda? Nosotros tenemos una población activa de trabajadores aproximadamente de 13.450.000 en el país. Un desempleo del 10,4 significa que existen 1.400.000 desempleos. Y un aumento del 1,5 en este último trimestre significan 200.000 trabajadores desempleados nuevos, ¿no? Mm. Por eso ha sorprendido y ha impactado bastante este nuevo índice, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, las cifras son elocuentes. eh, y hay algunas llamativas, porque según lo que tengo entendido también respecto de los datos que se vienen arrojando, hay muchas personas que son ocupados o que tienen una ocupación, pero que están demandando otro trabajo, es decir, necesitan incrementar sus ingresos. Sí, esto se mide constantemente, o sea, dentro de la medición de la tasa de actividad, la población activa, los desempleados, se mide también los que se denominan los subocupados, aquellas personas que tienen un trabajo fijo, estable, formal, pero que están en búsqueda de mayor carga horario para, principalmente se debe a esto a una incapacidad de satisfacer todas las necesidades, digamos, una capacidad adquisitiva disminuida, digamos, ¿no? Ujú. Ahora, yo por lo que he analizado del último informe del INDEC, esto es una variable que no se ha modificado tanto Claro. y que el estudio de esta variable se hace en el largo plazo, digamos. O Ujú. sea, la variación de un trimestre a otro no es tan importante, sino que uno debe medirlo anualmente, cómo está esa situación de subocupación de los trabajadores en un periodo mayor de un año, prácticamente se mide generalmente en 4 trimestres. Lo importante a medir de un salto a otro es este índice de desocupación del que hablábamos anteriormente, ¿no? Que es Ujú. un índice de personas que han perdido directamente el empleo y están en busca de uno nuevo, ¿no? Y que a partir de esto se puede ir armando de alguna manera el perfil también del desempleado en Argentina. Sí, porque hoy más temprano estuvimos hablando en uno de los diarios de aquí de la ciudad, y a nivel provincial, como es el Diario 1, que tiene una sección de clasificados. Y ellos lo que venían notando, digamos, de acuerdo a lo que eran los pedidos en cuanto a la demanda de trabajo, la oferta, que había muchos cambios de categoría o transformaciones de rubro para poder paliar la situación. Yo no sé si esto está contemplado, pero claramente es como que también se va reconfigurando el tipo de trabajo. No, sin duda, sin duda. O sea, la sociedad lo que hace justamente es ir variando sus alternativas en la medida de que va encontrando obstáculos en determinadas actividades productivas o en determinadas actividades o dentro del mercado laboral, va encontrando determinados obstáculos y va transformando, se va adaptando, digamos. Ujú. De todas maneras, yo no miraría este número que pasó que se publicó con el INDEC con el diario de hoy. Claro. Esto es producto principalmente de una situación económica del 2019, una situación económica donde dentro de las actividades productivas de Argentina, dentro de la actividad económica argentina, los 3 sectores que más generan empleo son el sector industrial manufacturero, la construcción y el comercio. Ujú. Estos índices, si uno lo mira en el 2019, tuvieron caídas muy importantes. La construcción cayó un promedio del 7% mensual en 2019,
la producción manufacturera cayó un 6% en el 2019 promedio mensual, y el comercio cayó entre el 10 y el 12% mensual. Entonces, estas actividades cuando empiezan a caer generan dos cosas: una caída de la inversión y en el corto, mediano plazo, un desempleo, ¿no? Entonces, ¿cómo explica la caída del desempleo del primer trimestre? Principalmente por los descensos de estas variables en el 2019. Pero aún si uno quisiera mirar más cerca, las caídas, por ejemplo, de la construcción, que es un sector donde tiene un mercado laboral muy flexible, que apenas sí cae la producción, cae la actividad, genera desempleo, porque tiene contratos laborales muy flexibles. Si uno mira los índices, uno puede ver que en enero cayó un 13%, en febrero un 22%, y en marzo cayó por encima del 40%. Claro. Entonces, hay que mirar específicamente cada actividad y cada variable y cómo se desempeñó en el último año y en este último trimestre, para tratar de explicar el desempleo de ahora. Sí, porque de marzo en adelante ya hay otra historia, incluso de manera demográfica seguramente va a marcar o geográfica, mejor dicho, va a marcar una diferencia. Vale destacar entonces que un poco lo que ya se venía analizando se cumple con las estadísticas ya, y es que la economía venía en un grado de sensibilidad que, por supuesto, a partir de marzo genera un quiebre por lo que viene sucediendo con no solamente este contexto de pandemia, sino fundamentalmente el aislamiento y el cese de muchas actividades. Sin duda, la actividad argentina viene cayendo en 2018, 2019 por encima del 2%, ¿sí? Una economía que se viene contrayendo cada vez más, y la población sigue creciendo, digamos, y la población económicamente activa en busca de trabajo sigue creciendo. Entonces, esto explica también los aumentos periódicos de desempleo. A priori, ¿qué podrías decir de lo que vienen observando sobre lo que viene sucediendo ya desde el segundo trimestre del año? Es una situación muy compleja, muy compleja. En abril se ven números la verdad que uno que ha estudiado la economía en varios periodos, nunca se han visto estos índices. Hoy leía, por ejemplo, el índice de la actividad turística cayó un 100% en abril, ¿no? Cuando uno mira la construcción, cayó un 75% en abril. Lo mismo sucede con la actividad industrial, cayó por encima del 50%. Cuando uno mira la actividad industrial, se ve claramente la cuestión de la pandemia. Uno mide la actividad industrial la actividad industrial manufacturera, estoy hablando, ¿no? En marzo, y cayó un 19%, prácticamente la misma cantidad de días que estuvo en cuarentena. Recordemos que la cuarentena aproximadamente arrancó en la segunda quincena de marzo. Matías, esas cifras que mencionás, ¿son o a quién representan? Estoy hablando de la actividad de la producción manufacturera en Argentina. Argentina. Todo lo que es producción industrial en la nación cayó un 19% en marzo y un 33% en abril. Y esto refleja bastante lo que genera la pandemia y el cierre, la cuarentena y el cierre de actividades. La actividad industrial cae 1% cada día que existe de cuarentena. Por eso también es tan preocupante y tan difícil de decidir un cierre de actividades como la que se está decidiendo ahora en Buenos Aires y en Capital Federal.